laboratorio en el... Listo. Papel de laboratorio en el diagnóstico del sistema nervioso central y meningitis. La grabación se inició. Listo, perfecto. ¿Qué es lo básico fundamental que debemos saber aquí? Que el sistema nervioso central puede ser afectado por virus, bacterias, parásitos u hongos. Cualquiera de estos puede ingresar y atravesar la barrera hematoencefálica. Esta barrera es tan importante, o aún más importante tal vez, como la que se comparaba a nivel renal, la que permitía pues justamente que los elementos formes de la sangre no atraviesen esto. ¿Ok? Al igual que proteínas, ¿no? Como por ejemplo. Ok. Entonces, sabiendo esto, que puede ser atravesado por virus, por bacterias, por parásitos, por hongos, yo ya tengo ciertos ejemplos en mente, como lo hemos venido viendo a través de las semanas. En parásitos, por ejemplo, o en hongos. En parásitos, por ejemplo, en la Naegleria fowleri, ¿no? O a la balamutia, que le encanta meterse, por ejemplo, por orificios en las piscinas, ¿no? Y llegan hasta el cerebro y empiezan a generar lo que la polémica dice, las amebas come cerebro, ¿no? Ok. Listo. Y luego estas a través del espacio subaracnoideo, luego van viajando, llegan hasta el líquido cefalorraquídeo y es que salen ciertas alteraciones, como por ejemplo, alteraciones que vamos a ver más adelante, a través de la revisión de la composición, pues justamente del líquido cefalorraquídeo. Ok. Vamos a tener ciertas estructuras a nivel del cráneo. Acá tenemos el cráneo y las capas fundamentales, ¿no? Que vendrían a ser las meninges. Y al verse afectadas las meninges, pues estas van a generar un cuadro llamado meningitis. Y este término de meningitis tiene una clínica bastante destacada, patognomónica, podría decirse, que vamos a ver más adelante. Ok. Como por ejemplo, allá. Y antes les dije más adelante, ¿por qué? Porque para meningitis ustedes, y para en general afectación del sistema nervioso central, ustedes tienen que recordar lo siguiente, que debajo del cráneo tenemos espacios y también capas. Como por ejemplo, capas como la dura madre y las leptomeninges. Pregunta de pasito, ¿cuáles son las leptomeninges? La aracnoides y también la pía madre. Aracnoides y pía madre. Debajo de con respecto a la dura madre tenemos el espacio epidural y el espacio subdural. Por arriba, epidural, por debajo, subdural. Por debajo del espacio por debajo de la aracnoides tenemos el espacio subaracnoideo, por donde recorre, por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Listo, saldado. Siguiente punto. Debemos saber que la meningitis, es decir, la inflamación de las meninges, se acompaña de una clínica particular, como les mencioné, la cual va con cefalea, con fiebre intensa, con signos meningios, como por ejemplo el signo de Kernick, que ven aquí, el de la rodilla, y el signo de Brudzinski, que vendría a ser, recuerden, B de cabeza, y el signo que vendría a ser justamente la rigidez de nuca, ¿no? Y esto de aquí, ¿cómo vendría a ser la respuesta de flexión o extensión? Que ustedes ya lo van a revisar ahorita por el tiempo. Solamente les menciono signo de Brudzinski, el de la cabeza, B, Brudzinski, y el signo de Kernick, Kernick, K, como rodilla en inglés, K-N-N, K-N-E-E, ni, rodilla. Ok. Mientras que hay otra patología que habíamos visto acá, ¿no? Meningitis, no, creo que está más adelante. Ya, meningitis, y la otra que vendría a ser, pues justamente, un cuadro un poco más grave en donde veríamos más presente la hipertensión endocraniana, ¿no? La hipertensión endocraniana, que se acompaña de una PIC por arriba de 20 milímetros de mercurio, que va directamente acompañada de caída del sensorio, lo cual se proyecta en la escala de Glasgow, ¿no? Que lo normal vendría a ser 15/15, yo tengo 15/15, si ustedes me están escuchando, están tomando notas, están con 15/15, si están estoporosos, somnolentos, pues estaba bajando, dependiendo a cómo ustedes ya lo irán revisando, ¿ok? Listo. Entonces, cefalea, fiebre intensa, signos meningios y posteriormente pues puedes desarrollar un cuadro de hipertensión endocraniana, ¿no? Mientras que en otros cuadros puede iniciar con la hipertensión endocraniana, ¿no? Cuadros mucho más graves, como lo vamos a ver más adelante. Si no me equivoco, también lo vemos acá. Creo que no está por acá. Acá está. Como por ejemplo en los cuadros de encefalitis, ¿no? En los cuadros de encefalitis empieza con la hipertensión endocraniana, mientras que en la meningitis, inflamación,
sigue esta línea. Cefalea, fiebre intensa, signos meningios y luego acá. Pero en la encefalitis viene por acá. Inicia aquí con una caída del sensorio más como que determinando el punto de inicio. Obviamente, si ya cae el sensorio, no te va a dar tiempo para que te diga, oye, tengo cefalea, todo esto, ¿no? Todo el cuadro, para que te lo pinte. Acá está, los signos meningios que les comentaba. Principalmente el sistema nervioso central es más afectado por virus, lo cual es más frecuente. Por bacterias es más grave porque estos generan abscesos. Por parásitos es raro, sin embargo, presentes como amebas de vida libre, Naegleria fowleri, Balamutia. Como por ejemplo también puede ser afectado por hongos. ¿En quiénes hongos? En pacientes inmunodeprimidos. La prueba que se realiza, el método que nos va a ser demasiado útil, fundamental, va a ser la punción lumbar. ¿Dónde se toma? A nivel de a nivel de la vértebra, L3, L4. ¿Y por qué me reí? Porque la flechita justamente acá no puede ser más literaria que en la que te dice básicamente, y esto está al ojo del minucioso. ¿Por qué? Porque te dice, no te pegues ni arriba ni abajo. ¿Qué quiere decir esto? De que no puedes, al igual que en la toracocentesis, pegarte a ninguno de estas costillas o vértebras, bueno, las vértebras están acá, ninguna de estas que vendrían a ser los arcos costales. ¿Por qué? Porque debajo de estos estaría pasando el van intercostal y tú no puedes afectar ni la vena, ni la arteria, ni el nervio, ¿ok? Porque esto va a tener consecuencias. Entonces, nunca pegándose a estos. Listo. Y a nivel microscópico y macroscópico, a nivel, recuerden, justamente entre L3, L4 o L4, L5, y por acá también se los mencionan, acá está lo que les comentaba, L3, L4 o L4, L5, ya para que no escriban, es porque básicamente es como que no puedes afectar ni la última parte de la médula espinal, ¿no? Es como que no puedes chocar ninguna de estas porque cada fibra, aún en el filum terminale, aún en la cola de caballo, también como se le conoce, todas estas son importantes, ¿no? ¿Y por qué no más arriba? Porque en niños, pues la médula va a tener también entonces otra distribución. Entonces es bastante importante esta ubicación entre L3 y L4 o L4 y L5. Ahora, miren la coloración. La coloración va a ser importante porque esto va a determinar, yo sé que se estudia a nivel microscópico, pero también yo tengo que tener una vista porque tengo ojos. Entonces yo sé de que voy a ver, si ha salido rojo, pues yo puedo decir, hey, esto creo que está siendo traumático. ¿Por qué? Porque está saliendo sangre. Ok, está saliendo líquido hemático. ¿Cuándo no se debe realizar una punción lumbar? Cuando hay alteraciones graves de la coagulación, tú no sabes si esto va a tener una buena coagulación, un buen cierre. ¿Por qué también está contraindicado? Porque hay infección, en el caso de que haya infecciones a la piel, porque obviamente si tú haces un orificio de entrada va a servir también para que de este modo puedan ingresar, no sé, el paciente se rasca, se mueve, está que le pica la torundita, está fastidiado, entonces va a ser de mayor ingreso para que directamente al líquido cefalorraquídeo ingresen diferentes patógenos, ¿no? Al igual que si hubiera alguna zona lacerada cerca, ¿no? En el caso de hipertensión endocraneal, ¿por qué? Porque aquí se realizan una serie de pruebas de resistencia en las cuales se tiene que vencer, el émbolo tiene que vencer la fuerza con la que está ingresando, porque el líquido cefalorraquídeo maneja una presión de 5 a 15 milímetros de mercurio. Entonces, esta tiene que ser vencida para que tú, es como que hubiera una presión negativa, ¿no? Tú entras y ¡puf! Te bota, te bota, te bota. Lo van a revisar también en anestesiología, ya no les explico más. Entonces, imagínense que un paciente esté con hipertensión endocraniana. Esta fuerza te va a botar mucho más y no va a permitirte tomar una prueba óptima. Entonces, eso también es parte de la contraindicación. Ok. Aquí. Déficit neurológico focal también obviamente es una contraindicación para esto. Ok, sigamos. Sé que me están pidiendo el material literalmente justo ahorita, pero, no, fue hace 50 minutos, entonces olvídenlo. Ok, entonces, debo conocer los datos fisiológicos
debo conocer los datos fisiológicos del líquido cefalorraquídeo. Primero debo saber, y es pregunta y pasito, esto, al igual que la ubicación, la posición, todo ello, tiene una producción a razón de 0.35 milímetros por minuto. Si ustedes lo multiplican, hacen el gran cálculo por hora, luego las horas del día y todo ello, va a salir 500 mililitros al día, ¿ok? Tiene una tasa de recambio de 4 a 5 veces por día. Ustedes ya saben lo de las cisternas y cómo funciona todo esto. ¿Por qué? Porque esta tasa de recambio va a generar justamente nueva formación y luego otra vez reabsorción. Formación y reabsorción. Este material también, sí, pero ahorita como estamos en la grabación no puedo como que compartir WhatsApp web. Ya, ok. Formación y reabsorción, volumen total. Ahora, en adultos se maneja de 100 a 150 mililitros, en lactantes y niños de 70 a 90 y en neonatos de 10 a 60. En adultos, 100 a 150 mililitros, recuerden. En lactantes y niños, 70 a 90, pregunta de pasito. La cantidad, recuerdo que cuando yo llevaba el curso me preguntaron, ¿cuál es la tasa de recambio? Correcta, de 4 a 5 veces por día. Contenido. ¿En qué está contenido este líquido cefalorraquídeo? Tiene contenido de lactato, glucosa, proteínas totales y albúmina. Cantidades, acá mencionábamos, por eso mencionábamos la glucosa, alrededor de 40 a 70, hace un momento como la mencionábamos, ¿no? Listo, secreción activa y ultrafiltración a partir del plasma sanguíneo. ¿Por qué? Porque luego vemos, ya, 2/3 de la cantidad total de la sangre en general, ¿no? Como, o el 60 o 70% de tal cantidad, ¿no? ¿Por qué? Porque en el líquido cefalorraquídeo estos valores van a tener una proporción a raíz de la base, que vendría a ser lo corporal total. Pero aquí ya están expresados, pues, justamente en valores absolutos. Ahora, el color. La coloración a la vista macroscópica, como les mencionaba hace un momento, pues ustedes tienen ojitos, van a decir, ya, ¿cómo lo debo ver? ¿Debería estar con sangre, como lo vi hace un segundo? No, esto me está indicando de que esto fue una punción traumática. Si yo veo un líquido cefalorraquídeo normal, pues yo digo, ¿cómo lo categorizo como normal? Si este es transparente, como cristal de roca, incoloro. Si ustedes escuchan cristal de roca, perfecto. ¿Por qué? Porque cristal de roca es el término que tienden a utilizar los doctores de la universidad. Cristal de roca, incoloro, transparente. ¿Ok? ¿Cuándo es que este empieza a teñirse de otros colores? De acuerdo a la composición. Por ejemplo, si lo veo santocrómico, que es como que medio amarillento, acá traté de imitar los colores, si lo veo como que medio amarillento o santocrómico, pues podría estar cargadito en proteínas o en bilirrubina, ¿no? Y esto va a ir en relación a alteraciones en otros órganos. Si lo veo rojizo, sanguinolento, pues puede ser una punción traumática, como les comentaba. Lo normal es claro incoloro. Otra forma u otro motivo por el cual yo lo vería así, variaciones del santocrómico, pues vendría a ser por el aspecto de turbidez, que le dan justamente un recuento celular aumentado, como más de 500 células por milímetro cúbico, ¿no? Y aquí está lo que les comentaba también, de acuerdo a la coloración. Entonces, turbidez, cuando hay una gran cantidad celular. Lo que se conocía también como pleocitosis, el aumento o el número aumentado de células, o número aumentado de la celularidad, si quieren sonar más bonito. Blanquecino, cuando lo vemos leucocitos, bacterias, ojo que transparente es diferente que blanco, ¿ok? No se nos confundan. Ok, lo normal, como les decía, es menor o igual a 5 células. Hace un segundo también se los mencioné. Cuando hablábamos de mayor número a este, también hablamos de pleocitosis. Esto de aquí ya les había comentado, ¿no? Esto de aquí hace un segundo estaba en virus. Ok, se movió. En virus. ¿Por qué? ¿Por qué acá señalo lo de virus? Porque habíamos dicho de que los virus eran uno de los antígenos, porque es algo extraño, uno de los contaminantes, uno de los agentes más frecuentes que afectan el sistema nervioso central. ¿Okay? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico diferencial de una bacteria, de un virus, de acuerdo a la composición de este? A partir del estudio del líquido cefalorraquídeo. Valores normales aquí. Composición normal en esta primera línea. Ahora, como podemos observar, aquí lo importante y fundamental vamos a encontrarlo a nivel de la celularidad y la composición a raíz de las proteínas y de la glucosa en estas.
Las bacterias, como les comenté hace un segundo, hablábamos pues de una cantidad muy baja de glucosa en el caso de la afectación por bacterias, ¿no? Y ciertas literaturas mencionan que cuando estamos ante una meningitis tuberculosa, la glucosa puede ir por debajo de 40, por si acaso. Les dejo el dato ahí. Ok. ¿A qué se refiere? Pues con ello, pues de que baja, muy baja. Ok. Eh, en la meningitis, ya, seguimos con la meningitis bacteriana. La celularidad va a ir con respecto a polimorfonucleares. Polimorfonucleares. Mientras que cuando hablamos de tuberculosis, que es una bacteria, sí, el Mycobacterium, ok, bacteria, sí. Pero en este caso, el Mycobacterium tuberculoso, vamos a estar hablando de polimorfonucleares, respuesta por medio de respuesta de monomorfonucleares. Acuérdense, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis. Ojo que acá la M adelante en todo es por meningitis. Pero como yo me acuerdo que en Mycobacterium tuberculosis va con monomorfonucleares porque empieza con, antes de la I del Icobacterium, que está la M, Mycobacterium tuberculosis, ¿verdad? Ok, entonces mico va con monomorfonucleares en la celularidad de una meningitis, ¿no? Esta M es por meningitis, entonces si quieren una forma de recordarlo, ahí está, monomorfonucleares. Listo. Mientras que en otras bacterias que no son tan importantes, no, bueno, mientras que en otras bacterias pues vendrían a ser los polimorfonucleares. Ok, sigamos. Y los virus también son especiales, porque la respuesta frente a virus es de monomorfonucleares. Monomorfonucleares. Y hay un tema que como ustedes no hemos visto que fue reemplazado por parásitos, en el cual les señalo cuál es si no me equivoco también lo pongo acá está, ya, pero es en otro tema, en un tema de hepático, si no me equivoco, donde explico algo de la cascada de coagulación, donde les señalo por qué, y les explico por qué es que se levantan, por qué es que se elevan los polimorfonucleares ante qué agente en específico. Pero en este caso solamente les voy a recordar de que los monomorfonucleares, dentro de ellos monocitos, linfocitos, pues van a presentar una mayor elevación, en el caso de los linfocitos, en la defensa contra virus. Entonces yo digo, respuesta vírica, respuesta ante virus, monomorfonucleares. Datito. Cuando hablábamos de COVID, no sé si ustedes sabrán, no sé cómo han cambiado la distribución de los temas. No sé si ustedes van a ver COVID, por ejemplo, y en el tema de COVID hablamos de que más del 85% de los casos presentan linfopenia. Y las preguntas de Pasito literalmente eran, al igual que las preguntas de los doctores, eran, ¿qué alteración a nivel de laboratorio vemos en pacientes con COVID? Y la respuesta, linfopenia, obviamente. Y eso lo revisábamos bastante con los chicos. Entonces, en el caso de que haya haya un agente agresor, como por ejemplo virus, hay caída o hay alza de linfocitos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es que también puede ir hacia abajo el número, como por ejemplo en el COVID, linfopenia, es porque los soldaditos están saliendo, sí, pero también van muriendo. ¿Okay? A eso nos referimos con la linfopenia. Entonces, monomorfonucleares, ¿okay? Parte de estos. Ok. Mientras que en el caso de bacterias, como lo acabamos de ver aquí, bacterias, la respuesta va a ser por polimorfonucleares, como por ejemplo saldrían los neutrófilos en la defensa contra bacterias. Estamos señalando los que ahorita estamos viendo. Ok. Mientras que otro especial que habíamos visto, pues era el Mycobacterium tuberculoso, ¿no? Y por eso al igual que los virus, presentaban una respuesta de monomorfonucleares. Ok. ¿Cuál sería la diferencia entre el virus y el Mycobacterium tuberculoso en una meningitis, en el estudio del líquido cefalorraquídeo? Es que el virus, yo lo recordaba como un robot, no consume glucosa, no consume azúcar, es una máquina. Entonces, me va a diferenciar que la glucosa va a estar normal, la glucosa del líquido cefalorraquídeo, pero el LCR, o líquido cefalorraquídeo, del Mycobacterium tuberculosis va a estar baja. Como les había dicho, el datito de 40 para abajo, ¿no? Ok. Otro datito es de que en las respuestas de los virus, como se menciona más adelante, creo. Uy, no, se los enseño acá, no.
los virus van a presentar en proteínas, pueden llegar hasta 40, ¿no? Pueden llegar hasta límites bastante bajos de proteínas. Mientras que el Mycobacterium tuberculosis puede tener como que un rango un poco más elevado, ¿no? En proteínas. Les había dicho que también puede ser afectado el sistema nervioso central por hongos. Entonces vemos que la respuesta hacia los hongos también pues sería con monomorfonucleares, al igual que para cáncer, ¿no? Y al igual que en cáncer, como por ejemplo en patologías carcinomatosas, vamos a ver de que les había dicho que también consume glucosa, entonces es baja. El único que se da el lujo de mantener una glucosa normal, pues vendría a ser en el caso de los virus. ¿Okay? Recuerden, por eso siempre les decía, busquen diferencias, busquen diferencias y busquen similitudes. Ok. Esto es para señalar la pleocitosis y de acuerdo a qué clase de células se están levantando en esta pleocitosis, ya les dije el significado de pleocitosis. Ahora, con respecto a al tipo celular, ¿no? Acá les había mencionado, por ejemplo, dentro de estos polimorfonucleares tenemos también a los eosinófilos que se van a levantar en una respuesta alérgica o de hipersensibilidad, principalmente en casos, por ejemplo, ¿en qué otro caso presentarían una respuesta alérgica no siendo de alimentos? Pues en caso de parásitos también presentarían esta clase de respuestas con eosinófilos, basófilos y toda la degranulación que estos proyectarían, dado que ustedes pueden ver aquí granos, porque pertenecen después de todo a la clase de ¿qué? De granulocitos. Listo. Entonces, procesos inflamatorios, parasitarios, alergias, como les comentaba. Y hay personas que también tienen alergias a los hongos, ¿no? Pleocitosis por linfocitos. Aquí mencionamos, pues, justamente de lo que estamos hablando. Pues, que vendría a ser, bueno, lo que estábamos hablando. Una meningitis, por ejemplo, por TBC, ¿no? ¿Qué es celularidad? Linfocitos. ¿Pertenecientes a quiénes? A los monomorfonucleares. Y así es como todo va tomando forma. Ok. Mientras que cuando hablamos de cualquier otra bacteria, pues estamos hablando de polimorfonucleares, ¿no? Con neutrófilos. Pleocitosis, un aumento de la celularidad. Listo. Estos casitos, dijimos que íbamos a ver lo básico, si no ahorita se los despliego. Ok. Esto de aquí es básicamente lo que ya habíamos estado comentando, el cuadrito, las diferencias. Aquí señalar lo siguiente. Allá, esto es en base justamente a qué virus estarían presentando mayor afectación para qué población en específico, ¿no? Por ejemplo, en los niños, principalmente el Coxsackie virus, el virus de la poliomielitis, principalmente Coxsackie. Después, en adultos, herpes virus, por ejemplo, que les encanta atacar el sistema nervioso central. También en quienes, en pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Los que están de colorcito. Ok. Ahora, con respecto al diagnóstico, para hacerlo en media hora literal, con respecto al diagnóstico, hablamos pues justamente del gol estándar para la identificación de gérmenes es en la prueba, es en el cultivo de 24 horas. Gol estándar para meningitis o estudio de líquido cefalorraquídeo, que vendría a ser el cultivo de este. ¿Por qué? ¿Por qué lo repites tanto, Katy? Porque esto es pregunta de pasito, pregunta de examen, ¿ok? Cultivo, ¿ok? Listo. Pero eso no significa, es como que en el Lowenstein Jensen, ¿no? De que yo voy a quedar esperando 6 a 8 semanas, entonces, Katy, de que me pruebe o no, me diga o no de que el paciente tiene TBC. Pues resulta de que a pesar de que yo tenga que hacer mi cultivo de 24 horas, eso no significa de que yo voy a dejar que el paciente simplemente siga con su vida así de la nada, o siga con su dolor de cabeza, o siga con su caída del sensorio, ¿verdad? Yo tengo que dar un tratamiento empírico. Principalmente en este tratamiento empírico yo voy a encontrar a el siguiente elemento. Bla, bla, bla. Consiste de la vida en qué? En buscar similitudes y diferencias, ¿ok? Como en dónde está Waldo, ¿verdad? Ok, ya. ¿A quién tenemos aquí? A ceftriaxona. Ceftriaxona, principalmente. Aquí tenemos aquí, por ejemplo, principales agentes. ¿What? Ay, ya. No, este era un chiste. Ok. Para ciclos pasados. Ok. Mal chiste. Horrible chiste. Listo. Entonces, voy a sacarlo de ahí después. Entonces, en el tratamiento empírico vamos a tener
que atacar a aquellos que van a pertenecer a la clase pues de mayor probabilidad de infección, que vendrían a ser, por ejemplo, el neumococo, para el meningococo, para la listeria monocitogenes o para el H. influenzae, ¿verdad? Ok, Haemophilus influenzae. Pero para estos va a depender del grupo etario en el que se encuentran estas personas. ¿Cuándo yo voy a sospechar por ejemplo, en una listeria monocitogenes? ¿Cuándo voy a sospechar en una Neisseria meningitidis? Valga la redundancia, no les había dicho. Neumococo, que vendría a ser estreptococo. Si es estreptococo, también puede haber afectación pulmonar, pero también puede pasar a nivel o sea, puede generar una afectación también a nivel del sistema nervioso central. El meningococo, sí, es el mismo que ustedes están pensando. De igual forma, en la Neisseria meningitidis, ¿verdad? Ok, listo, espero que también hayan estado pensando en eso. Ok, listo. Entonces, de igual forma, ahí está, ¿no? Lo que les comentaba, los nombrecitos. Okay. Que lo llamen o meningococo o que lo llamen ¿qué nombrecito le dieron acá? Ah, ya, que lo llamen o neumococo o que lo llamen meningococo, muchas veces no lo encuentran así al momento de responder una prueba o un examen, ¿no? Por eso les digo el nombrecito que sí le dan, el nombre científico, ¿no? Ok, entonces, dependiendo, habíamos comentado del rango etario, el rango etario. Entonces, si es un paciente, un neonato, de 0 a 4 semanas, de 0 a 4 semanas vamos a tener que pensar principalmente en listeria monocitogenes. De 4 a 12 semanas es peligroso, ¿por qué? Porque no va a haber una vacuna para estos. Entonces, vamos a tener que tener en mente a todo este grupo etario, sí, pero principalmente al Haemophilus influenzae. Luego vamos a tener de 3 meses a menos de 18 años, vamos a tener a Neisseria meningitidis, o aquel que conocían como el meningococo. ¿Ok? De 18 a 50 años tenemos el Streptococcus pneumoniae, que vendría a ser que vendría a ser la población que nos abarcaría a nosotros también, ¿no? Principalmente Streptococcus pneumoniae. Y mayores de 50 años, al igual que el otro pico de la vida que estaba por acá está, al igual que en neonatos, pues estaríamos hablando de listeria monocitogenes. Ok. Otro dato que ustedes tienen que recordar es que, otro dato que ustedes tienen que recordar aquí es lo siguiente. No sé si lo pongo por acá. No, no está por acá. Pero era un cuadro con figuritas. Ya bueno, vamos a utilizar este. Que era básicamente, no, está más adelante. Ajá, este. Que era básicamente el recordar cuando hablamos de un gran positivo, cuando hablamos de un gran negativo, cuál, no necesariamente por la tensión, pero ya bueno. Cuando hablábamos de, por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae, yo digo, ya, Streptococcus pneumoniae, pero este es un gran positivo o este es un gran negativo. Más allá de que tal vez ustedes no van a estar ahí al costado de la tinción para que diga, sí, este se pintó de rosadito, o sí, este se pintó de moradito, ¿no? Ya sea por la fucsina o por el cristal violeta, ¿no? Sino de que ustedes van a simplemente tener que conocer o que este es un gran positivo o un gran negativo para que puedan utilizar un fármaco más específico para ese grupo, para esa etiología, ¿no? Entonces, por eso por acá les había dicho en media hora, ya nos pasamos un minuto. Entonces les dejo esta gráfica para que puedan revisar y puedan decir, sí, estoy ante un gran positivo o ante un gran negativo, más allá de que si este es un diplococo o si este es o simplemente un coco, si va en cadena, si va en racimo, si va, o dependiendo de la forma que tenga, ¿no? Entonces acá le pongo los principales, ¿no? Si es un gran positivo o un gran negativo. Ok, sí, básicamente ello. Después, esto de aquí lo revisaríamos y tendríamos más tiempito. Ok, no es tan relevante para el tema. Esto era básicamente un repaso en el siglo pasado en el que revisamos todas las bacterias. Y acá está lo que les comentaba acerca de los rangos etarios, cosa que también ya mencionamos. Y para ya terminar, pues justamente la pregunta en el seminario y también en el paso va en relación tanto en pre como en post test, va en relación pues justamente
a la terapia profiláctica o terapia empírica, que se le, no profiláctica, sino terapia empírica que se le da. Esto de profilaxis es por otra cosa con respecto a vacuna, por eso les mencionaba en una, no, acá no hay vacuna. Con respecto a la terapia empírica, pues iba en relación pues justamente a la utilización de ceftriaxona principalmente para el Neisseria meningitis o neumococo. Aquí también en los casos del meningococo, en el caso de la Listeria monocytogenes no vas a utilizar tu ceftriaxona. Por ello es importante saber, es un gran positivo, es un gran negativo. Más adelante lo van a entender también, aunque ya llevaron farmacología. También, y eso va a ir en relación a la pared celular de estas, ¿no? ¿Por qué lo pongo? No, no está por acá. Pero ya bueno, va en relación justamente también a la pared, a la composición, cuando la forma, dependiendo de la forma de ataque del fármaco, ¿no? Entonces, la Listeria monocytogenes con ampicilina o una penicilina G. Y en el caso de la Haemophilus influenzae, también ceftriaxona, ¿no? Ok, básicamente la respuesta en el pasito para el tratamiento empírico de elección era ceftriaxona, por la mayor gama o la mayor amplitud de microorganismos que podía abarcar. Listo. Y ese ha sido el repaso de media hora. Listo, chicos, ya, eso sería todo. Uy, está súper oscuro. Ya, ahora sí voy a dejar de grabar. Dejaron de grabar. Se grabó en primer lugar, espero que se haya grabado, no sé, ya a estas alturas no lo sé. Ya bueno, voy a dejar de compartir y voy a enviarles todo el material. No, ya no hay COVID, dice Mijay. Ok, no más COVID en el mundo. Listo, ya, eso sería todo, chicos, ya